Agradecer a Bar Notable Cabildo por este espacio y a Rubén por el que lo hace posible. Mi nombre es Silena Pizarro, yo soy de la Gerencia de Casco Histórico y hoy tenemos esta tertulia para hablar sobre el patrimonio con una arquitecta que está acá, que es Mariana Quiroga, especialista en patrimonio, también la directora del posgrado de Patrimonio en Acción de la Universidad de Morón, y tiene un montón de cosas más, pero vamos a apuntar a que nos cuente más cosas, y con Laura Basterrechea, que es restauradora, así que vamos a un poco, que Laura hizo millones de obras y ha trabajado en muchas cosas, así que tiene muchas cosas para contarnos, y sobre todo hablar del patrimonio y contarnos la parte de atrás, ¿no? Digamos, qué es lo que nos pasa cuando nos enfrentamos al patrimonio. Pero lo primero que vamos a hacer es que ustedes nos digan qué es el patrimonio, ¿no? Mariana. Así que, todos ustedes tienen el micrófono, así que el micrófono así. Bueno, ¿se escucha ahí? Acá, como si vamos a cantar. Ah, perfecto, como si vamos a cantar. Bueno, primero, muchísimas gracias, Casco Histórico, Eliana y Bar Cabildo, por esta invitación y por recibirnos acá. Estamos felices de poder acercar temas de patrimonio a la comunidad. Ahora nos contarán de dónde vienen y por qué el interés por esta tertulia, por este encuentro. Pero bueno, como dice Elena, la idea es un encuentro relajado y les dejé unos post-it para que puedan escribir qué es para ustedes el patrimonio en una frase, en una palabra, en un enunciado. Una palabra que nos la puedan compartir. Porque hay muchas definiciones de patrimonio, hay muchos conceptos y muchas maneras de entenderlo a lo largo de la historia, ¿no? El patrimonio hace 500, 650 años va cambiando su modo de concepción, pero lo que me interesaría es que hoy, entre todos y todas, podamos nosotros construir una propia definición, una propia percepción de lo que es para esta mesa, para esta tertulia, qué es el patrimonio. ¿Qué significado tiene para nosotros? No voy a traer lapiceras, mucho decir, pero bueno, lo que nos representa. Lo que nos representa, ¿qué más? ¿Qué otras palabras se escribieron? Las pegamos. Cultural. Cultural. Así que me copié, identidad. Identidad. Herencia. Herencia. ¿Alguna más? ¿Qué más escribieron? Derecho. Derecho. Yo puse valor. Valor. Las creencias en la zona o lugar. Ok. Creencia. Y fíjense que todas estas palabras, cultura, creencia, no sé si yo voy por siempre al trabajo del tema del patrimonio desde la identidad. O sea, yo soy socióloga acá, siempre me gusta porque trabajamos muy interdisciplinariamente. Entonces, todas las visiones que se tienen del patrimonio, en general, tiene que ver un poco con nuestra propia historia de vida. Patrimonio es esa cosa lo dado, ¿no? Es la herencia, como decía Laura, es no solamente las cuestiones espaciales, porque uno asocia patrimonio con lo espacial. Yo lo asocio no solamente con lo espacial, sino todo lo dado. Toda la memoria, esa memoria activa que se va reproduciendo a lo largo de la vida, ¿no? O sea, eso es lo que nos va marcando. Y además porque la palabra patrimonio viene de pater, ¿no? O sea, como es la herencia del padre. Y ahí viene la palabra patrimonio. Entonces, por ahí yo la voy a hablar. Sí, para mí tiene que ver con herencia y con memoria y con historia, pensando un poco cuando Iliana nos invitó para esta tertulia, me encanta la palabra tertulia, sí. Pensar un poco desde el lugar de correrme de restauradora y que trabajo para el tema de la preservación del patrimonio edilicio y demás, y pensar un poco lo que me pasa a mí con esa palabra o con ese concepto desde lo personal. Para mí patrimonial también es, le decía hoy temprano a Iliana, hace poco me reencontré con uno de los saquitos que usaron mis hijos cuando eran pequeños, que estuvieron rodando por otros niños y volvió a mis manos. Y eso es patrimonio porque yo le doy un valor. Yo ese objeto, saquito, le estoy poniendo un valor. Que además, cada vez que lo veo y que ahora lo vuelvo a tener en las manos, como me pasa también con algo, un edificio o algo que comparto con la comunidad en donde vivo,
me retrotrae historias, a momentos, y no solamente a historias, a momentos, sino a personas que se vincularon con ese momento, a eventos que tuvieron que ver. Y eso tan pequeño, si yo lo traslado a lo que pasa en una ciudad, en un barrio o en el ámbito donde me desarrollo, tiene exactamente para mí el mismo valor. O sea, yo hoy, por ejemplo, estamos en un bar notable. ¿Qué lo hace notable? La sociedad le debe haber puesto ese valor de que sea un lugar notable, por cosas que sucedieron, por su valor arquitectónico, por el valor de las personas que se reunieron acá y en algún momento hablaron de algo que involucraba a otra parte de la sociedad. Eso para mí tiene ese sentido primario que tengo con respecto a la palabra patrimonio, ¿no? Y bueno, y les voy a leer algo que tienen en la presentación que les envié por WhatsApp, que es la definición de la Convención de Patrimonio Mundial con respecto al patrimonio, ¿no? Porque, como sabemos, al patrimonio, así como a la obra nueva, la rigen las normativas locales o nacionales de la construcción. Las intervenciones patrimoniales están regidas por convenciones internacionales, por cartas, por convenciones como es la Convención de Patrimonio Mundial, que enuncia que patrimonio constituye la herencia, tuvo la palabra herencia hoy, que hemos recibido de nuestros antepasados y que tenemos la responsabilidad moral de legarlo a las generaciones que nos siguen. Acá la UNESCO nos está diciendo que algo que estamos recibiendo, esa casa de los abuelos, ese bar, y que tenemos la obligación de conservarlo para las generaciones futuras. Acá yo quiero sumar una frase que me parece que es más amplia y más moderna, de Marina Weissman, que es una investigadora argentina cordobesa, que decía que el patrimonio es todo lo que puede ayudar a una comunidad a mantener su identidad, a identificarse con ella en el doble y profundo sentido de continuidad de una cultura común, de construcción de esa cultura. Creo que acá la palabra identidad, continuo y construcción hacen una mirada más moderna del patrimonio. ¿Y por qué nos interesaba esta reflexión? Porque si vemos en la próxima imagen, traje algunas maneras en las que hoy, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios venden las unidades funcionales. ¿No? Lo traigo porque me llama la atención por qué patrimonio siempre está solamente asociado a pasado, a historia, a herencia, a algo como que pareciera que recibo porque tiene un valor y que lo cuido, no lo toco, no lo uso, lo conservo, lo valoro, lo miro desde lejos y a veces lo habito pero con cuidado, ¿no? Hay como una cosa como de, ¿no? Muchas veces de desestimar a ese elemento que puede seguir, muchas veces sigue vivo. Entonces yo digo, cuando leo las nuevas obras arquitectónicas, nos meten en las propiedades como las que redefinen lo funcional, ¿no? Porque nos están diciendo que hay algo que no funciona y que estos emprendimientos sí hacen funcionar. Por ejemplo, hay un conjunto que dice que es sinónimo de producto que evoluciona, que se perfecciona, que es un producto que mejora constante, que tiene calidad, que es sustentable, que es de vanguardia, que es responsable, que tiene luz, que tiene calidez y que tiene atención en cada uno de los detalles. Entonces, vuelvo a preguntarme y digo, y si me vuelvo a preguntar ahora, ¿qué es el patrimonio? A mí me encantaría que en ese enunciado empecemos a decir que el patrimonio es una oportunidad de futuro, que el patrimonio es calidad ambiental, que es calidad de vida, que son espacios con una materialidad de calidad, que es diseño, ¿no? Es raro que decir, yo digo patrimonio, lo asociamos con la palabra diseño, parece que el diseño solamente es algo moderno, que es oficios, que es fuente de trabajo y que es una oportunidad de reuso futura, ¿no? Es algo que por ahí tuvo un uso original y que hoy puede tener un uso. Yo, cuando vos estabas hablando, pensaba que ahí hay una cuestión de marketing mal empleado por la gente de patrimonio, ¿no? Porque en general, o sea, uno cuando piensa, digamos, quién dejó la huella, ¿no? La huella de carbono donde ya está.
O sea, cada vez que tengo que hacer algo nuevo es poco sustentable. Por más que te lo vendan como sustentable, va en contra del medio ambiente. O sea, porque tiene que volver a ser más cemento, más esto. En cambio, las cuestiones patrimoniales o los edificios patrimoniales, si no se refuncionalizan y no lo están haciendo, ese edificio es mucho más sustentable. Pero utiliza eso para la venta. Entonces hay una cuestión de qué le pasa, qué pasa con eso y por qué está pasando ese tipo de cosas cuando, por ejemplo, tenemos acá y estamos dentro de un área, que más allá que es un área protegida, pero después tenemos todo microcentro que está vacío y tenemos un montón de cosas patrimoniales ahí y no se está refuncionalizando y se están, digamos, desarrollando en otros lados. Entonces, ese tipo de cosas atenta también a cómo estoy definiendo y cómo me estoy posicionando el patrimonio dentro de la agenda de cualquier ciudad. ¿Cómo pongo en agenda el patrimonio en la ciudad? ¿Y por qué? Porque si no, es un patrimonio, digamos, es algo museístico. O sea, lo miro. Y el patrimonio tiene que ser algo patrimonio vivo, como le dijo ya UNESCO y demás. O sea, como se está trabajando a nivel mundial, otro tipo de lógica de patrimonio, ¿no? Bueno, para eso yo creo que nos tenemos que preguntar cuál es el camino para desanudar, porque en esto pasa con las cuestiones de género, ¿no? Esto de ya no enunciar, de estar ausente en la enunciación, creo que hay algo en esa construcción que se distorsiona. Entonces digo, ¿cuáles son los caminos para desandar eso que viene siendo, de esa manera? ¿Cómo podemos hacer? ¿O qué es lo que ha estado pasando? Para que después tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que está pasando para que hoy el patrimonio no llegue a tener el desarrollo, el reconocimiento, la valoración de la comunidad? ¿No? Que pasemos por una demolición o que pasemos por un edificio que está en mal estado de conservación, o nuestros mismos propios edificios que habitamos, hayan llegado a ese estado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado también? Y aquí me gustaría como también devolverles un poco la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes que está pasando en las sociedades mundiales para que hoy creo que el patrimonio está en la agenda de la UNESCO 2030, la cultura y patrimonio han ocupado un lugar importante en la sociedad, no por una mirada romántica de conexión con el pasado, sino porque realmente la transformación, creo que los cambios en los modos de habitar, la evolución de la tecnología y los cambios sociales han sido tan intensos en los últimos 20 años, ha cambiado tanto las ciudades y los entornos rurales, que hoy creo que el patrimonio ha tomado un rol, no por nostálgico, sino porque realmente estamos en situación de grave pérdida de un montón de piezas de valor, que estamos todos de acuerdo que tienen valor, y un montón de otras cuestiones que por ahí están más cercanas en la historia, como el patrimonio moderno, que por ahí no pensábamos que podían tener valor patrimonial y que hoy también están dentro de esa agenda de recuperación. Y esto no solo hablando de aquel patrimonio que está construido, ¿no? Aquella cosa que es un objeto, sino ustedes saben también todo aquello que abarca lo que es el patrimonio inmaterial, que se le llama, ¿no? Y así podríamos nombrar cualquier cosa, fiestas, cultura gastronómica, música, incluso patrimonio natural, ¿no? De espacios propios de la naturaleza, que nos cabe la responsabilidad de ver cómo manejarlos para poder vivirlos primero, porque si no, ahí yo no comparto ese patrimonio que queda en una cosa de museo, porque la verdad que en general termina en deterioro eso, sino de vivirlos y que con esa función pueda ser pasado y disfrutado por los que vengan después. Hasta el momento, y ahí esto es una cosa muy personal, en la que yo pienso que tiene que haber una finitud. Yo no estoy de acuerdo con que todo pueda continuar eternamente y hay que rescatar hay un momento que va a haber un final, como toda cosa, es mi manera de pensar, pero mientras tanto eso se pueda seguir disfrutando, es una responsabilidad de todos nosotros sostener eso, ¿no? Y olvidémonos de esa parte de lo construido o del objeto, de lo creado, sino también de otras cosas que hacen al acervo cultural, como dijo alguien en algún momento, sobre lo que tiene que ver con el patrimonio.
Igual viste como cuando acá se rescató y todos hablaron de, cuando Mariana preguntó, bueno, ¿con qué palabras se asocia patrimonio, no? Entonces, uno siempre asocia memoria, esto, o sea, siempre hablamos del pasado. Lo que nunca tomamos en cuenta, y creo que ahí es donde hay un tema con el tema del patrimonio, es que eso me permite construir hacia adelante. O sea, no lo tomo como una versión, digamos, como un kick-off hacia futuro, sino que me quedo anclado en el pasado. Los atributos de identidad que tienen las cuestiones patrimoniales tienen que servirme para poder, digamos, redefinir mi propio futuro. O sea, en ese sentido, entonces el patrimonio del futuro, si no se habla mirando hacia atrás, y eso es un problema, me parece. Y creo que eso también, o sea, algo, digamos, la gente patrimonialista o todos los que estamos trabajando, o los que están trabajando en este tema, es algo como una deuda pendiente. No sé qué piensan ustedes, pero... Sí, o sea, yo igual las estoy así como celebro que alistando. hace un par de años a esta parte hay mucha mayor comunicación con respecto a este tema, se muestran más cosas, incluso se siente mismo en la sociedad, yo lo siento como público, como ciudadana, empieza a haber un gusto y un reconocimiento y un elegir, voy a este bar notable y por ahí no voy a la pizzería de cadena, por decir algo, ¿no? Pero me parece que hay una vuelta de tuerca con el tema de patrimonio y siento que la sociedad empezó a apropiárselo un poco más, no es que, pero sí está faltando ese tema del futuro. Salina quiere un micrófono. No, quería decir algo también. Que no es por nada que todos o la mayoría definimos el patrimonio con la palabra identidad. Siento que un poco lo que está pasando a nivel mundial es que empezamos a recibir información multicultural de un montón de lugares del mundo que jamás conoceríamos si no fuera por los medios que tenemos ahora, pero perdemos, me parece, en algún punto la identidad como sociedad, como cultura, y nos alejamos un poco de lo propio y nos empezamos a acercar a cosas que mismo arquitectura o cultura que no es la nuestra y me pasa un poco que siento que el patrimonio termina siendo más de nicho que algo compartido con la sociedad realmente. Y me parece bárbaro lo que está pasando con los bares notables, por ejemplo, que están muy como traídos por las redes sociales y eso sabiendo también que esté pasando, pero que si no fuera por las redes terminamos como perdiéndonos de nuestra propia identidad y alejándonos de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece como sociedad. Siento que nos está pasando eso, que miramos para atrás y muy pocos son los que miran para atrás y se sienten y se apropian de la ciudad y se apropian de la cultura. Terminamos como olvidándonos un poco de quiénes somos y queriendo acercarnos a otras cosas. Yo creo que en estos últimos años, con algún cachetazo que nos dio el turismo, Sí. especialmente acá en la ciudad, porque para mí tenés razón en lo que decís, siempre estamos mirando un poco lo de afuera y no viendo lo de acá, ¿no? Y también eso estaría bueno empezar a construir de qué modo nosotros encontramos nuestro modo de preservar nuestro patrimonio, que no es el mismo, el de la ciudad de Buenos Aires, el de Purmamarca, ¿no? Vamos a tener diferentes maneras de abordaje y situaciones para conservar ese patrimonio. Y el turismo vino a dar un poco ese cachetazo, porque fue el que se puso en boga, mirá como el Tortoni, Rubén está lleno de gente y demás, pero dale, pasa el porteño y dice, mira, ¿qué estará pasando acá? Y es una invitación. Todas esas cosas son para potenciarlas. Todo lo contrario de pensar, se llenó de turistas. No. Fíjate, rescatá, levantá ese guante y fíjate por qué este lugar está teniendo esta convocatoria que quizás hace, no sé, digo cualquier cosa, 10 años atrás no la tenía como el día de hoy. La industria del turismo está colaborando mucho, no sé si bien o mal, pero sí está colaborando mucho y creo que a nivel mundial con el tema de el conocimiento del patrimonio de cada uno de los lugares que se visita. No. Pro y contra el turismo. O sea, hay un poco de pro y contra, sí. Es como todo, ¿no? Me parece que hay momentos que llegas a ser radical en lo que estás haciendo, porque está bien, porque para abordar hay que ser un poco radical y después ahí tenés que poner freno y pensarlo un poco mejor. Sí. Vamos a hacer como en Venecia, voy a poner la entrada para llegar a Chacarita, porque sí, bueno, ese es el nuevo caso paradigmático. La Chacarita es un caso, viste, o sea, complejo porque, o sea, aparte genera esta cosa de gentrificación, como pasa acá en otros lados, viste, demás, que también hay que ser, digamos, cuidadoso con eso, porque estás expulsando al propio, digamos, vecino
de su propio lugar de trabajo, donde vive. Entonces eso también te está generando un problema que también hay que tener en cuenta. Ahora ustedes como, o sea, y ahora se los pregunto yo, arquitecta y restauradora, ¿cómo vivencian o cómo se enfrentan a una obra cuando tienen que trabajar en ella? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes desde su profesión cuando se enfrentan a que tienen que trabajar desde el patrimonio y cómo lo llevan adelante? ¿Qué cosas ponen en juego ustedes cada una? Porque entiendo que además, siendo profesional, o sea, trabajando la arquitecta con la restauradora, tiene que estar en un proceso de negociación constante entre ambas profesiones para llevar adelante eso o no. No sé, ustedes contarán. Bueno, ¿te cuento? Sí, dale. Bueno, no, una cosa que me parece importante sobre cómo abordar un proyecto, una intervención patrimonial, y esto creo que para el mundo arquitectónico con nuestros egos, porque así nos han formado, ¿no? Nos han formado para la obra nueva, para la obra que se distingue, para que mostremos nuestras ideas, y cuando te acercas al patrimonio te das cuenta de que todos esos egos que tenés, todos mis anteojos, que corren, porque él o la protagonista es otro, y creo que lo que por ahí en mis años de formación, lo que más me movilizó fue la importancia del trabajo interdisciplinario. Me formé en el Ministerio de Cultura de la Nación con un equipo interdisciplinario donde había arqueólogos, museólogos, historiadores, arquitectos, restauradoras, carpinteros del oficio, el universitario, o sea, era todo un equipo y pasan las obras también. Entonces creo que esa negociación que dice Liliana es constante y está buenísima y pasa en la obra nueva porque siempre hay asesorías, pero hay algo como distinto porque el objetivo es distinto. El objetivo es esa pieza arquitectónica que vos tenés que recuperar, que tiene un valor, que tiene un significado, que fue hecho por una persona que no está más, la tenés que deconstruir, revisar, analizar, estudiar y pensar cómo podés llegar a recuperarla. Y la arquitecta tiene una mirada, la restauradora tiene otra, porque nuestras formaciones son diferentes y hay muchos puntos de encuentro y también a veces de desencuentro. Y creo que ese trabajo complementario está buenísimo. Y al arquitecto y a la arquitecta nos cuesta un montón. Está bueno, digamos, me parece como un lindo proyecto, digamos, o un buen desafío para los profesionales que trabajan en esa área, estar retándose todo el tiempo. Porque creo que es un reto constante, ¿no? O sea, trabajar en obras arquitectónicas patrimoniales son un desafío constante. No es como hacer una edificación. Yo creo que tiene otro condimento, que aparecen otras aristas, otras variables que se tienen que tener en cuenta y que son muy desafiantes para los profesionales que están, o sea, involucrados en ese proceso. Y es un proceso, no es solamente un proyecto, es un proyecto con proceso mucho más complejo. Perdón, ¿podrías dar un ejemplo de en qué no se pondrían de acuerdo tomando cualquier obra como modelo? El color. El color. ¿Y qué? El color, por ejemplo, puede ser un punto de discusión. Se ve que es fuerte. No sé, no como un ejemplo. He trabajado con... muy rápido. Yo iba a decir... Yo iba a decir exactamente yo me acuerdo, o sea, he trabajado mucho con arquitectos, con muchos arquitectos y demás, y yo era como la mediadora, ¿viste? Veía ese juego de tenis entre los restauradores, los arquitectos, los patrimonialistas y demás. Y el tema del color es sí me pareció sumamente complejo, o sea, puede pasarse meses discutiendo, después, o sea, decir, por favor, háganlo de una vez por todas, decídanlo, pero realmente es bastante complejo hasta que lleguen a una determinación, porque aparte no solamente ellos se tienen que poner de acuerdo, sino que también el otro que va, o sea, digamos, los vecinos y las organizaciones sociales patrimonialistas empiezan a tener un rol muy fuerte, son actores muy fuertes cuando llevan adelante una obra de ellos. O sea,
son actores que tienen que tenerlos en cuenta muy fuerte, porque si no se lo paran la obra. ¿Qué tendría Pasa- una palabra ahí? No, bueno, es que pasa mucho. ¿Qué Mañana criterio se tiene en cuenta? saca a la luz lo del color, porque la verdad que es interesantísimo lo que pasa con el tema del color. Interesantísimo. Es un paquete genial. Yo vengo de las Bellas Artes y me pasó un poco que me involucré en esto, porque así devino la vida, pero también tuvo que ver con esto de trabajar en grupo e interdisciplinario. Imagínense que yo venía de las Bellas Artes, que hace muchos años era o sos Picasso, y estás todo el día encerrada sola en tu casa tratando de hacer, mandando salones, ¿verdad? Y de golpe, ¡pum!, abrir todo ese mundo a compartir con arquitectos, con bioquímicos. Dije, esto es lo mío, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el color? Por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, que puede haber estos... que ni siquiera yo sé si son discusiones, son todo el tiempo como miradas diferentes, ¿no? Vos te vas a abordar un lugar y decís, mira, yo encontré que en verdad el bar notable del Cabildo, en sus inicios, las paredes estaban pintadas de bordó. Pero vamos a pintar de bordó de vuelta. Y mira, es lo que yo encontré. Yo te digo lo que me encontré. O sea, históricamente este edificio ha tenido en sus inicios las paredes pintadas de bordó. Claro, hoy estamos en este siglo, en este año, con otro dueño del lugar, con la arquitecta que va, y ahí empieza, pero me parece que el bordó es muy oscuro. Y bueno, pues yo te encontré bordó. Eso es lo que encontrarías vos desde tu... Eso es lo que a mí me tocaría como tarea. Lo que a vos te Claro, interesa. Laura, buscar cuál fue el color inicial. Claro, cuál fue el color inicial. Perfecto. Yo lo pongo sobre la mesa. Y después van a empezar a ver otros actores que van a opinar sobre lo que se encontró sobre la mesa. A veces se llega a un acuerdo, a veces hay que ceder, porque por ahí el comitente es muy fuerte en su decisión y decide que ese lugar, más allá de que haya sido Bordeaux, hoy para esta época lo quiere blanco, por decirte cualquier cosa. Hay que intentar ceder. De parte de mi profesión, lo que vas a hacer es decir, bueno, está bien, pintarlo de blanco, pero con una pintura que me sea amable, de manera tal que si mañana yo quiero volver a pintar de Bordeaux como era, me la deje retirar rápido y pueda pintar arriba del color que encontré. Es eso. ¿Qué pasa con el recambio de tal o cual herraje? No lo conseguimos, no logramos quien lo haga, no encontramos a la mano de obra de oficio que pueda reproducir esa pieza. Bueno, empieza a haber ahí un diálogo entre todos los profesionales que intervienen, a ver a qué punto en común llegamos. A mí lo que me parece es que no está bueno perder de vista que de quien estamos hablando es de un objeto fuera de nosotros. No somos nosotros quienes. Sí, vamos a decidir, alguien tiene que tomar una decisión en algún momento, pero ese edificio el que va a recibir esa decisión que ¿Y estamos hay tomando. una jerarquía en esa decisión o Sí. puede ser hoy uno y mañana otro? Uno y el... vos, Sí, puede ser la mañana, sí, totalmente. Desde mi experiencia cambió todo el tiempo eso. Es, aunque no lo puedan creer, es una disciplina de constante movimiento. De ir y venir, de repensar, de enfocar las cosas de otra manera, de pensar metodologías nuevas. Todo el tiempo, o sea, no hay para mí quietud. Es el desafío constante. Y ver esto hace 10 años lo hice así, ahora no lo volvería a hacer así. O usé tal cosa, ahora no lo volvería a usar. Todo el tiempo hay es muy dinámico. Sí, también hay que entender que estos procesos se dan en el marco de un contrato, una empresa, un proyecto, una gestión pública muchas veces o privada, un montón de actores involucrados, plata en el medio, inflación, un montón de cosas que te empiezan a atravesar seguro. en la ejecución de una obra y todo el tiempo tenés que tomar decisiones y a veces esas decisiones no tienen necesariamente que ver con el origen de ese problema. No sé, puede ser el color como puede ser la elección de un material, como decía Laura. Capaz que vos tenías pensado en un inicio un piso y la fabricación de ese piso para poder hacer esa reposición te lleva 6 meses, porque el proveedor está en Córdoba, porque le lleva 6 meses, la horneada, lo que sea, y a vos la plata, la obra, la ejecución, implica que eso lo tenés que tener en 2 meses. Bueno, ¿qué haces? Pones el piso que va, esperás, parás la obra, te peleas con el cliente, perdés plata. Entonces, ahí es como que, ¿qué hago? Entonces, son momentos como a veces
que no es que no se busque la mejor solución en función del edificio, del valor, de la cultura y todo lo que dicen las cartas y las convenciones. Creo que por eso Patrimonio en Acción se llama muchas veces a la reflexión de lo que trae la teoría y lo que después pasa en la práctica, porque la práctica te enfrenta con un montón de decisiones que a veces no son las más felices. Y decís, me quedé sin plata, me quedé sin materiales, no tengo la posibilidad de hacerlo en este momento, lo haré a futuro, algo provisorio. Entonces es como que en esa discusión, creo que más que pelearnos, es como que todo el tiempo estás buscando el camino más rápido, mejor, más científico posible, para que las cosas salgan adelante. Creo que eso es lo que nos encontramos todo el tiempo en las obras. A veces te encontrás con los caprichos de los clientes también, ¿no? Y cuando se trata de un templo, el criterio es el mismo. Encontré blanco, pero blanco no va, tratan de mantener lo que encuentran en la arquitectura, la estética de un Por eso digo templo. que hay muchas voces en el patrimonio. Porque por ahí la restauradora encontró el blanco en su cateo. El historiador viene y dice, blanco no pudo haber sido. Entonces buscamos los documentos. Entonces, siempre tiene que haber un fundamento para la decisión. No puede ser gusto, o me parece. Ella tiene un fundamento que es material, que es lo que encuentra. Es el edificio que le está hablando y le está diciendo, Sí. acá hay un color. Después, el historiador es el que conoce lo constructivo y que puede saber qué colores eran los que se utilizaban en esa época. Los archivos nos van a dar muchas veces los documentos de época, donde hasta tenés los pliegos. En las cajas de la Rocha teníamos los pliegos originados por Williams y Galvez, donde decía con qué materiales trabajaron. Entonces, tenés que primero construir la historia, construir el relato, entender al edificio, para después tomar decisiones. A veces ese relato no lo tenés porque las fotos son en blanco y negro, no podés saber el color, porque ampliás en la foto y no tiene calidad, porque no tenés los suficientes datos, porque se perdieron los archivos, porque viene un empleado del templo y te dice, yo lo recuerdo que siempre fue blanco, y otro dice, yo nunca lo vi blanco. Entonces empieza como a armarse un relato, y bueno, hay que buscar fundamento. Y el fundamento es el no puede ser lo que a vos te parece, lo que vos crees, lo que a vos te gustaría. Eso puede ocurrir y puede ser que sea la decisión. Pero yo para tomar una decisión en obra, yo necesito un fundamento. Si el fundamento es material, porque la restauradora su cateo le dio blanco, o porque el historiador encontró un documento que decía que se habían trabajado con tales pigmentos y era blanco, y tengo el pliego, tengo la documentación, y la foto se ve blanquecina, bueno, blanco. Vamos por ahí. Y si nos equivocamos, pero no tengo otro documento, no tengo otro dato. Pero sí, el color es como siempre lo más discutido porque lo más difícil de encontrar, porque tiene que ver con las terminaciones superficiales. Pero hay otras cuestiones como estructurales o más de otra tipología donde puedes encontrar más información. Pero todo lo que sean las terminaciones materiales superficiales son difíciles. Los baños, por ejemplo. Nunca hay foto de los baños. Siempre en el templo vas a tener la foto de la nave, el espacio noble, el espacio protagónico. Y vas al baño y el edificio histórico. O la sacristía tampoco. La sacristía son lugares que no son registrados, que no son fotografiados, que no están dentro de la imagen de los archivos. Bueno, esas son discusiones divertidas. ¿Quieren que siga preguntando yo para seguir hablando? ya me entusiasmo y puedo preguntar un montón de cosas. No, un poco contame, o sea, vos hablaste la Casa del Arroyo y algunas obras más que ustedes participaron, que son como muy emblemáticas, más allá de algunas de Cajo que también, aparte que recibieron premio acá ustedes. ¿La Casa del Arroyo a cuál te referís? Mar del Plata, sí. Mar del Plata y acá es San Francisco. Bueno, tienen varias obras por acá, así que no sé si quieren contar algunos. O sea, la Biblioteca Nacional. Pensando en la zona, ¿eh? Sí. Bueno, también está San Andrés, que fue lo que hicimos. San Andrés.
Bueno, no sé, alguna que quieran contar de estas desafíos. A mí siempre me pareció, o sea, yo cuando pasaba por acá y que fueron tantos años con los andamios puestos en San Francisco que digo, ¿cuándo terminarán esto? Digamos, por Dios, abran esta calle. O sea, trabajando acá en Casco y estando en Casco Histórico, para mí cuando levantaron todo eso y que de pronto apareció, viste, todo eso, y que se podía ver y demás, me pareció como un logro y que digo, qué bárbaro hacer esta obra, ¿no? Porque cuántas cosas se habrán encontrado y que creo que ahí hubo muchos restauradores, muchas problemáticas que tuvieron ustedes para llevarlo adelante. Y bueno, un poco esto que cuenten, y supongo que allá en Mar del Plata habrán tenido millones también de problemas y de cosas para llevar adelante, si quieren contar un poco las Bueno, de dos. San Francisco les compartimos en el PDF que les envié, si pasan las diapos, creo que ahí están todas las imágenes sobre la restauración de San Francisco, así que si quieren después mirar, las imágenes, yo pero... Pueden ir también después a la basílica, ahora que está abierta por fin, que por fin abrieron. Sí, eso. Pueden Pero ir. yo pasé hace poco y estaba, hace poco, en el invierno y estaba cerrado. Hace muy poquito que abrió. Un mes. Buenísimo. Y hay visitas guiadas. Bárbaro. Sí, también, Estaba es verdad. esperando que la- Creo que de martes a viernes o de lunes a No me viernes, acuerdo los horarios, en la pero mañana, hay bastantes. sí, hay bastante. Sí, de la Casa del Arroyo, qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, las dos obras están en el PDF que les compartimos. Si quieren, no sé, quieren charlar sobre San Francisco, Como quieran, o sea, no, lo que ustedes quieran. Yo digo como estas obras porque, o sea, sé que ambas participaron en estas dos obras que son obras muy complejas, fueron obras muy complejas. Déjame abrir el micrófono. Así no, Rubén, no, se nota. Obras muy complejas y que, como ambas participaron y realmente tuvieron como una presencia muy fuerte y que tuvo un impacto, dentro del paisaje urbano. O sea, el caso de San Francisco tuvo un impacto muy fuerte dentro del paisaje urbano de toda la zona, porque además se acopló con todo el trabajo que se hizo en esa esquina, desde abrir, de recuperar espacio público cuando se sacaron las rejas de la FIP, la farmacia La Estrella, el Bamba, el Buenos Aires Museo, o sea, como que todo ese entorno se fue, digamos, empieza a adquirir un valor y un uso que no se tenía, o sea, no se usaba. De pronto se empezó a tener ese patrimonio empezó a tener vivo, digamos, empezó a usar y la gente pasa, lo usa, lo trabaja, lo ve, Reabrió la Puerto Rico. Reabrió la Puerto Rico. También. Bueno, está también enfrente, digamos, todo lo que de la ciudad con su terraza. Exactamente, o sea, como que empezó a tener una vida, eso que es muy patrimonial, muy que estaba muy desactivado y de pronto se empezó a activar. O sea, como que empezó a usarse. Bueno, San Francisco está ubicada en lo que se llama la Manzana Franciscana, que era un terreno que se le dio a los franciscanos en la época fundacional de Buenos Aires. Y es una iglesia muy sencilla, que como si la quieren buscar en la imagen, van a ver que es de planta alargada. No, a diferencia de otras iglesias, no es que tiene la nave principal y el transepto, ¿no? Con el crucero, sino que es una nave que está definida por una sucesión de bóvedas. Es la diapo que está en la carátula de restauración de la Basílica de San Francisco. No sé cómo añadir a Sarina. Hay un QR, sí. Ahora, Una invitación ahí con porque no andaba la pantalla. no andaba la pantalla, por eso lo compartí por WhatsApp. Pero ¿le reenvías el archivo a Sarina o no? Sin hacerlo por el grupo. Se lo mando a su WhatsApp. Y bueno, y tiene una historia muy linda la iglesia, porque no es solamente la iglesia, sino que también tiene una capillita, que es la Capilla San Roque. El edificio lo hizo Andrés Blanqui. Blanqui era un arquitecto jesuita, que ya había trabajado en Buenos Aires, ¿no? En el Cabildo, y era un constructor, ¿no? En esa época, la arquitectura y la construcción tenían una formación quizás más empírica. Y bueno, y vino a hacer obra a nuestro continente en la época en la que los jesuitas vinieron a evangelizar. Y la iglesia de San Francisco
era esta nave que tenía estos interiores quizás más identificables con la iglesia del Pilar, ¿no? De muros blancos encalados y de sucesión de bóvedas y de una austeridad importante en el interior, con un altar. En 1807 va a tener una crisis estructural, un derrumbe, y va a perder las torres y la fachada. Y esto va a hacer que en 1815 Tomás Toribio haga un proyecto de restauración y de reconstrucción de la iglesia, pero incorporándole otro tipo de fachada, una fachada neoclásica. Y esto pasa mucho en la arquitectura, ¿no? De que a medida que avanzamos en las épocas, los edificios van cambiando su vestidura y se van identificando con las nuevas maneras de hacer arquitectura y con los órdenes clásicos en este periodo. Entonces San Francisco iba a tener una transformación importante, que es que va a pasar a dejar de tener una fachada colonial a tener una fachada neoclásica. Neoclásica significa que empieza a tener órdenes, ¿no? Pilastras y una ornamentación más moderna. Pero va a conservar todavía su expresión original en los interiores. Después, en 1907, Ernesto Sachsman va a hacer una transformación nuevamente de la fachada, porque ya Buenos Aires, como la podemos recorrer hoy, empieza a producir una transformación edilicia importante, comienza a densificarse, empieza a aparecer una arquitectura con inspiración francesa, con inspiración alemana, con inspiración italiana, ¿no? Y pasamos de ser como una ciudad colonial, de la cual ya quedan muy pocos edificios, casi que no identificamos al caminar por el casco histórico como una ciudad colonial, sino que estamos más identificados con la arquitectura del Beaux-Arts, la arquitectura quizás de principios del siglo XVIII. Y ahí San Francisco va a tener una nueva vestidura, tanto exterior como interior, y va a aparecer, como vemos en esta imagen, un montón de ornamentación, dorados, maruflage, un montón de elementos propios de la arquitectura de inspiración alemana, que es la imagen que va a dominar a la iglesia durante todo el 1900. Hay una fotografía que pusimos también, que es la misa en conmemoración de un año de la muerte de Eva Perón, que se hace en San Francisco, donde ahí podemos ver el altar también. Qué página. No las tengo numeradas, pero debe ser la tercera de San Francisco. Sí, son todas en blanco y negro las fotografías. San Francisco en el 55 va a formar parte de la quema de las iglesias, con el bombardeo de Casa Rosada, y bueno, este hecho histórico va a hacer que pierda la cúpula y casi todo su interior y su cubierta desde la cúpula hasta el altar, incluido el altar también, ¿no? Y en la década del 50-60, la Dirección Nacional de Arquitectura hace un proyecto de reconstrucción, de restauración y de reconstrucción de la iglesia, y le va a devolver nuevamente su cúpula y su cubierta. Así pasan los años y bueno, se tomó la decisión de que no se iba a reconstruir el altar, sino que se iba a hacer un concurso y se iba a convocar a artistas plásticos para el diseño, en vez de un altar, como tienen las iglesias jesuíticas o cualquier iglesia que tenemos hoy en Buenos Aires, como San Ignacio, que se iba a hacer un tapiz. Un tapiz como hoy hay en la iglesia de Coventry, en Inglaterra. Bueno, así la iglesia de San Francisco tiene sus puertas abiertas creo que hasta la década del 90, ¿no? Donde, por el paso del tiempo, por la falta de mantenimiento, esto que le pasa al patrimonio, sobre todo al patrimonio religioso, ¿no? Donde por ahí las órdenes franciscanas no tienen los recursos, o no tienen el conocimiento, o no hay dinero, o que pasan en el patrimonio, que no hay quien te destape una canaleta. Sí, la iglesia de San Pedro Telmo, pobrecita, es divina, pero está muy, muy deteriorada. ¿Qué iglesia? La de San Pedro Telmo. San Pedro Telmo. Humberto Primo, y entre Balcarce y Defensa, es una iglesia histórica también, o sea, es preciosa, pero tiene un deterioro terrible. Es una iglesia patrimonial, ¿verdad? De hace años, entonces, o sea, inclusive la textura, arriba, la cúpula y todo eso. Sí, y eso, por ahí después podríamos hablar un poquito de lo que es la conservación preventiva, ¿no? De cómo poder revertir esas cosas.
Y bueno, San Francisco le pasó el tiempo, bueno, de paloma, entre ingreso de agua, roturas en las cubiertas, suciedad, y bueno, todo eso empieza a generar una cadena de deterioros que produjo que la iglesia se tenga que cerrar. Y ahí es donde la Dirección Nacional de Arquitectura, durante el gobierno de Cristina, creo que arrancan el proyecto y la primera licitación que comienza durante el macrismo. Y lo primero que recomendamos siempre en la intervención arquitectónica es empezar de arriba hacia abajo. Se hizo todo el proyecto de impermeabilización de cubiertas, de trabajos en la cúpula y en los pulines, y después se abordó todo lo que es humedades ascendentes también, la envolvente exterior de cimil piedra. Y bueno, y después en la última gestión, cuando tomamos la obra, ya estaban terminadas las cubiertas y la fachada, y nuestro trabajo estuvo más abocado a lo que era el área. Había habido un recorte presupuestario y se habían economizado los interiores de la iglesia. Entonces, la verdad que nos parecía que no estaba bueno finalizar una obra solamente habiendo restaurado un exterior y que quedara inhabilitada los interiores. Así que se hizo una ampliación de plazo y una ampliación de la partida presupuestaria. Se empezó a trabajar en un proyecto de restauración del interior, porque el pliego decía que San Francisco había que pintarla con un látex para interiores. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué decía eso el proyecto? No lo sé, si por plata, por desconocimiento o por lo que sea, pero era lo que proponía. Y por suerte, un equipo de la Comisión Nacional de Monumentos, juntamente con el equipo de restauración de la contratista, había hecho lo que se llama una prueba piloto, que era una investigación. Si quieres contar un poco lo que fue la prueba piloto de San Francisco, como una investigación de cuál era lo que estaba pasando en el interior. Esto de que viene la parte en donde empezamos los arquitectos nos empiezan a involucrar a nosotros. Esto de una prueba piloto es decir, bueno, voy a tomar un sector del espacio que tengo, de la totalidad del espacio, para hacer todas las pruebas de limpieza, todos los ensayos, a ver que me encuentro debajo de la pintura que tengo actualmente, que es una pintura verde muy fulera. Y ahí empezás a descubrir que las pilastras estaban pintadas con un látex verde, pero por debajo tenían un estuco de símil mármol, que los capiteles de esas mismas pilastras tenían dorado la hoja, que empezamos a limpiar y todas las nervaduras del techo eran doradas. Entonces empezamos a decir, bueno, pintura con látex hasta acá, porque si yo esto lo limpio y recupero esto, no tengo por qué volver a pintar. Ahí empiezan todos estos diálogos entre comitente, empresa, restauradores y arquitectos, ¿no? Che, llegamos a esto y ahora ¿qué hacemos? Nos piden tal cosa por pliego, pero nos encontramos con esto. Esa prueba piloto hoy día, si la van a visitar, quedó plasmada en el altar. Hay diversos altares laterales en la basílica, en lo que es el altar de la medalla milagrosa. Y como no había una partida presupuestaria para hacer la totalidad de la nave y la totalidad de los altares, se decide algo que siempre estuvimos como muy de acuerdo, es, si no te da la plata para todo, bueno, dejamos que sea un sector donde hiciste esa prueba piloto para mostrarle al público esto. En un momento, esto también, perdón, es interesante porque tuvimos que decir en qué momento histórico nos paramos. O sea, se descubre que están estos estucos, habrá sido de tal época de todas las mutaciones que tuvo la basílica. Entonces ahí también el equipo dice, a este año o a esta época de la basílica, acá nos paramos y acá empezamos a recuperar la estética, la visual que tenía en ese momento ese espacio, ¿no? Y ahí quedó entonces plasmado en un altar cómo eso se repetiría en nosotros en algún momento que haya la partida o la decisión incluso de querer llevarla todo a esa instancia. Después, anecdóticas, hay otras partes en un altar que es del Santísimo, donde había todas unos tosetos que son unos altorrelieves circunscriptos en unos círculos que cuentan unas escenas y que estaban todos pintados de colores. Voy a decir cualquier escena, no sé, la Anunciación de la Virgen.
La Virgen tenía su manto con color celeste, con el ribete de colores, la aureola pinta de dorado. Cuando se empezó a hacer la limpieza, esos tocetos no tenían colores originalmente. Eran policromos, eran monocromos y tenían algunos detalles de dorado a la hoja. Bueno, volvimos a esa instancia. Siempre se está jugando un poco con eso, a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde nos permite el proyecto, porque también hay un proyecto. Yo como restauradora no me animo a pasar por arriba del proyecto. Sí lo puedo consultar con el proyectista y decirle, quizá esto no lo viste, te comento que ahora encontramos tal cosa que podemos hacer con esto, pero bueno, un poco todo lo que se fue haciendo fue camino en el medio de la obra. Bueno, encontramos con esto, mirá, si limpiando se rescata el color, listo, vamos con ese color. Si acá encontramos, bueno, bárbaro. Y en otras zonas donde no teníamos acceso dijimos, bueno, las pilastras se volverán a pintar, pero tenemos el registro de que todas debieran de tener este estucado símil mármol. Como un ejemplo de cosas que pasaron ahí, ¿no? No, y aparte con la complejidad de que media iglesia se había incendiado, por lo cual, Claro. ese estuco estaba por debajo del látex en los primeros módulos espaciales. Ya cuando nos acercábamos a la cúpula y al altar, toda esa materialidad ya no existía, por lo cual era recuperar la mitad, chao, igual, hasta luego. Y la otra mitad, ¿qué hacemos? ¿Un falso? Claro, ¿O claro. reproducimos? Entonces ahí también se te arman como nudos de proyecto donde tenés que tomar decisiones. Sí, porque también, no sé, que haya pasado todo eso, cuenta una historia. En el 55 pasó esto, Claro, ¿no? sí. O sea, también cuenta una historia. Es de nuestro patrimonio ya, esa parte del incendio. De hecho, ya no existe ese retablo como altar. Hay unos tapices hoy día. Siempre está esa disyuntiva. Es difícil tomar decisiones que después va a compartir toda la sociedad, ¿no? Yo creo, y nada que ver, me voy de tema, pero San Francisco lo que tuvo como error, que a mí me encanta hablar de los errores, es el haber estado cerrada tanto tiempo y que no nos enterábamos por qué. ¿Por qué este espacio está cerrado por tanto tiempo? Y no sé lo que está pasando dentro. Sí, yo me preguntaba esto. ¿Qué es lo que está pasando? Trabajo acá, me preguntaban, Iba a decir la rueda, ¿cuándo abre? pero yo me preguntaba lo mismo. Por eso me parecía como, o sea, cuando sacaron los andamios, para los que trabajamos acá, era diciendo, wow, ¿qué pasó acá? Claro. ¿Viste? Era como que ya tenías incorporado el andamio cuando caminabas por ese lugar. Y no poder O sea, entrar en el lugar, ¿no? Y que nadie te dé, solamente necesito que me digas, mirá, está cerrada por tal o cual motivo. Me parece que eso es importantísimo. Incluso ahora me puse recontenta porque pasaron un montón de tiempo desde que se terminó la restauración en el interior y no se abría. Digan, ¿por qué no? O sea, está bueno comentarle a la sociedad por qué ese espacio hoy no está utilizado, porque además nos viene bien a todos saber qué es lo que está pasando. Es una manera de involucrarte, de saber que está No cerrado solamente por... eso, sino que se está restaurando con aporte de los ciudadanos. Claro. Y uno tiene que saber por qué y para qué va la plata, entonces Perfectamente de acuerdo, exactamente de acuerdo. Bueno, en contraposición, la casa sobre el arroyo estuvo abierta durante casi toda la obra. Perdóname un segundito nada más, entre el estuco y la pintura verde, ¿qué quedó al final? El estuco. Quedó el estuco. Dale, sí, perdona. No, decía que en contraposición, por ejemplo, la casa sobre el arroyo, como muchas obras en el mundo, estuvo abierta durante toda la restauración porque era imposible detener la cantidad de personas que querían ir a conocer la casa, porque la obra comenzó en pandemia, pero ya fines de 2020, comienzo de 2021, teníamos a 100 estudiantes de arquitectura en la puerta saltando la reja y pidiendo por favor que querían conocer la casa, y así organizamos visitas guiadas. Y creo que, salvo los últimos 4 meses de obra, donde la contratista nos pasó ampliaciones de plazo por visitas de estudiantes, decidimos cerrarla porque si no se terminaba más, pero después estuvo abierta durante toda la ejecución. Yo creo que las obras hay que abrirlas al público. Yo estuve en Definitivamente. febrero y no me dejaron subir a la casa, me dejaron mirarla desde Ya restaurada, pero ya restaurada por otro motivo, ya restaurada. estaría restaurada, supongo. Sí, en febrero de este año. Sí, este año. Es que abrió recién en octubre de este año la totalidad de la casa al público.
O sea, se fue abriendo de manera Nos parcial. dejaron entrar al Al jardín, jardín y no a la casa. mirarla desde ahí, pero no pudimos subir. Es que es una casa, dentro de todo, para la cantidad de gente que recibe pequeña. Entonces entran grupos de 30 personas. No, está bien. Y Te comento nomás lo que nos pasa. claro, no, está bien, es que nos pasa, o sea, me pasa a mí también, como público, como ciudadana, digo, no sé, me pasó con el Palacio Aedo, wow, cuántos años los andamios armados ahí en Plaza San Martín, el edificio de Parques Nacionales. de Parques Nacionales, Marcelo Hotel, Sí, en Mercedes, Santa Fe, sí, visto, y Maipú, que es un triangulito. Mm. Años y años y años y años con andamios de pantallas y ¿qué pasa? Decime algo, poneme un cartel, anunciarme lo que está sucediendo. ¿Y por qué no lo podés abrir para que lo podamos visitar? Porque así no me siento menospreciada como público. Yo mandé a cotizar el cartel, pero me pasan un montón de... Bueno, sí, después está... Claro, también está... Por eso yo sabía son las gestiones también, ¿no? Uno dice, y eso que hicimos la lona mesh con la... Sí, el dibujo, y estamos haciendo, y no sé qué... Pero mira, es muy fácil, lo pones online y uno quiere ver ese edificio, lo busca online primero y ahí te dice, está cerrado por tal motivo. Un QR, vos decís. Con un QR. Un QR, o mismo uno busca en internet, quiero visitar tal En lugar. la página del Ministerio de las Públicas estaba. Y Sí. bueno, Pasa entonces que- ya no es que necesitas estar en un cartel si no tenés la plata, pero por lo menos informarlo. ¿sí? Bueno, por ahí tenemos un problema con las gestiones públicas de comunicación. Creo que Ciudad ahí tiene un máster en comunicación, que por ahí Nación no lo ha tenido. En la comunicación de la obra pública. Sí y no. Sí y no. O sea. Digo, la nona que tuvo el Autowolf, no la he visto. No, bueno, la nona empezó, digamos, o sea, cuando hicieron catedral, que también la pusieron, cuando fue la catedral y demás, que fue o sea, la primera vez que se usó la restauración de la Escuela Roca, se puso la nona medio para, digamos, mostrar cómo estaba la obra, creo Casi 50 casi también. 50 también, Años. por eso te digo, eso. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, yo, o sea, desde la comunicación. Cosas que pueden pasar cuando vos estás comunicando una obra y que puede venirte en contra. Y sobre todo en temas patrimoniales. Cuando se hizo la del Autobús, o sea, se puso toda la lona y el eslogan era la transformación no para. La transformación no para un edificio patrimonial es complicadísimo. O sea, porque va en contra no sé si ustedes vieron, o sea, yo cuando vi el cartel dije, vamos a tener un problema. Y lo tuvimos porque, o sea, la transformación, ¿cómo me vas a decir en un edificio patrimonial que se está restaurando y que vos lo estás transformando? No es lo mismo la palabra transformar en un edificio que restaurar, o sea, Y que no vas a parar. y que no vas a parar hasta que lo transformes totalmente. Pero, o sea, hay que ser como muy cuidadoso con las palabras que se usan. Se supone que habrá gente especializada para la comunicación. No, pero, o sea, yo soy especialista en comunicación, a mí no me preguntan eso y trabajo en casco histórico, o sea, Porque vine de sí. arriba y digo, o sea, cuando veo la cosa, Hay alguien que no. y digo, uy, qué problema. Obviamente, tuvieron que bajarlo. Ese cartel había que bajarlo. O sea, no me pongas un cartel de transformación en un área protegida y en edificios protegidos. O sea, por eso digo que también la comunicación en vía pública hay que ser muy cuidadoso, porque el mensaje que el otro va a recibir es completamente diferente a lo que vos pensás que estás haciendo. Y no es que no estás mostrando que estás haciendo una restauración, sino que estás transformando un espacio. O sea, tenés que estar comunicando bien. Muy polémico. Terriblemente polémico. No comunican mal o no comunican. No, es que no sé si como, O sea, No, perdón, vivimos en un país donde vos decís te amo y tenés 20 haters que te insultan. claro, O sea, a veces digas lo que digas y como lo digas. No, pero son dos cosas distintas. yo digo que hay que comunicar, pero a mí me parece, Los por haters ejemplo, no tienen nada que ver. Una cosa es una mala comunicación por una palabra Es una palabra- y es otra una- cosa es no comunicar directamente. Son dos cosas No distintas. Y comunicar. otra cosa es que comuniques bien. lo que se dice comunicar. no decir es la peor comunicación.
Es la peor mensaje que puede Con dar. el Molino pasó lo mismo, no sabían cuándo abre, no sabían. Molino es mucho más No sabían, complejo. Pero Molino tuvo, pero ahora se puede Molino está decir. abierto todo el tiempo. Sí. No, y de hace Más más abierto tiempo que también, Molino. no era que diga todo el mundo, pero había una situación de mostrarle al público. Yo fui, pero para que al momento que se abrió esa citación pasaron un montón de años que no sabíamos qué pasaba con el Molino. Claro. Pero hubo, Se vendían, si la tiraban, si la... igualmente, igual, Hasta que después hicieron esas visitas que podés sacar el turno, porque con turno, y vas y recorres todo, que es precioso. Pero ¿cuánto pasó hasta ese momento que no sabíamos nada? Por lo menos yo, no sé, hablo por pero igualmente mi experiencia. el Molino lo que tuvo es como mucha visita cuando estaba en obra, o sea, cuando Sí. inclusive visita para contar hasta la parte de patrimonio inmaterial. Lo cual era muy interesante porque contaba la parte de patrimonio inmaterial que le daba sustento a la gente que estaba trabajando en el espacio material, digamos. O sea, le daba, digamos, el input para poder hacerlo. Y la verdad que fue un trabajo muy fuerte, inclusive pidiendo fotos a la gente, Sí. a la comunidad y demás. La Entonces, comunidad, Sí, tenían su Instagram, su, todo, ¿no? Su sí, Facebook. sí, no, inclusive con las recetas y todo. Sí, colaboraba mucho. Fue muy colaborativo para la gente que estaba, todos los restauradores y los arquitectos que estaban trabajando. Fue muy, digamos, muy rico el trabajo y toda la información que le daba el público con relación a lo que había pasado, la mesa, quién se sentaba acá, qué había acá, o sea, lugares que, por ejemplo, no sabían que se usaban porque era para las mujeres, por ejemplo, un espacio. Ese tipo de cosas que se lo daba algunas fotos que llevaba no sé, del bisabuelo que pasaba por el molino. O sea, la verdad que fue un trabajo muy interesante de participación del público para ayudar a la reconstrucción. y a los restauradores que estaban haciendo ese trabajo. O sea, bueno, yo sé que son y 20, ¿no? O sea, porque me ves Rubén diciendo Iliana, viste, redondear. Por último, sé que en general cuando se trabaja en patrimonio, o sea, siempre se habla con financiamiento público, pero también hay financiamiento privado para llevar adelante y financiamiento mixto que muchas veces también que no se conoce. Creo que en el tema del patrimonio hay que como que ser bastante ingenioso y estratégico para poder, digamos, llevar adelante obras de estas características. No solamente pensar que, viste, a veces que el Estado se te corta, entonces cómo salir a buscar financiamiento por otro lado. Además, creo que son gestiones complejas, pero no imposibles, ¿o no? Y le sumo también la importancia de formarse en cuestiones de patrimonio. Con Laura damos clases en una diplomatura en la Universidad de Morón, porque estamos enormemente preocupadas porque los y las profesionales nos formemos constantemente en saber cómo se recupera el patrimonio, cuál es la metodología, cuáles son sus posibilidades materiales. Creo que muchas de las cosas que están pasando hoy, he trabajado en la Comisión de Monumentos y he visto a los estudios de arquitectura más importantes de la Argentina con cero conocimiento en temas patrimoniales, con encargos rarísimos y propuestas rarísimas en torno al patrimonio. Y creo que eso también es una deficiencia de que nuestra carrera, tomo la bandera de la arquitectura, hace muy poco tiempo que las materias de restauración patrimonial o de temas patrimoniales están hoy en la currícula y en los programas de arquitectura. En arquitectura todavía se sigue enseñando la obra nueva, por lo cual cuando salís a la ejecución y te encontrás con el edificio de valor patrimonial, hay un enorme desconocimiento. Están a cargo de especialistas, pero si no haces esa especialización en la carrera de grado, por ahí pasaste toda una cursada y es algo de historia, no lo ves. Entonces, Bueno, eso me parece como fundamental. Y lo otro creo que, uno, la formación del arquitecto y otro, el tema del oficio. O sea, el papel y el rol que tiene el oficio en el patrimonio es como clave. Yo creo que hay que como empezar a revalorizar el oficio dentro de la gestión patrimonial, que muchas veces se olvida, y creo que
con Laura hemos hecho bastante por el tema ese, mimándolo a los oficios para poder que se sigan, digamos, preservando. Hay que fomentarlos, hay que trabajarlos, hay que difundirlos, porque si no, Se pierde. se va a perder todo eso. Es como muy un yesero, Un orfebre. un herrero, un carpintero, lo que se te ocurra. El tema de los oficios me parece a mí, ahora a esta altura de la vida, que lo veo como para atrás, siempre es medio como cíclico. Tenés momentos en donde, especialmente pasa cuando hay mucha crisis, empiezan a resurgir los oficios porque te da una herramienta para salir a laburar. Entonces, no estás dependiendo del empleador, ¿no? Y después viene como cuando está un poco más tranquila o más meseta, dificilísimo Argentina, pero a veces sucede que está más meseta, ya el objetivo se corre del oficio y se empieza a poner el ojo en otra cosa. Y después hay que volver a remontar y otra vez es el oficio. Con esto voy a cerrar para que Rubén no se... Las últimas seminarios o congresos en los que yo estuve participando, así online y demás, e incluso con gente de afuera, que me gustó mucho porque me terminó de cerrar algo que yo por ahí venía gestando en mi cabeza y no me daba cuenta cómo ponerlo en palabras. Siempre para nosotros los restauradores es muy importante el tema de la técnica, los materiales, la similitud con el material que te encontrás, ¿no? No usar cosas que no sean compatibles. Hoy día lo que más nos preocupa a los restauradores es preservar el oficio. O sea, capaz te doy la licencia de que trabajes esta cosa con estos materiales de hoy modernos, pero por favor que la mano de obra sea con el entendimiento de cómo se hizo aquello en aquel momento. O sea, mirá cómo se empieza a revertir y se empieza a dar en lo que es mi ámbito, no tanta importancia a lo que tiene que ver con la materialidad, sino con la mano de obra. Y ahí levantamos la bandera unos cuantos en varios lugares, especialmente de Latinoamérica. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes, a Rubén, a Mariana y a Laura por venir a estas tertulias, que a mí me encanta darlas, así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Gracias.